el de DUE, Teleeducación para el Desarrollo. Señores estudiantes, quiero darles la más cordial bienvenida a este curso de titulación en educación que promueve, organiza y desarrolla la Escuela Profesional de Educación de la Universidad Alas Peruanas. El curso se denomina Enfoques Pedagógicos y Didácticas Contemporáneas y pertenecen al módulo 3. El día de hoy haremos una presentación analítica del primer módulo. El curso en mención lo hemos dividido en 5 unidades de aprendizaje. La primera desarrolla el currículo y enfoques pedagógicos. La segunda, el profesor promotor de aprendizajes. La tercera, estrategias de enseñanza para el aprendizaje significativo. La cuarta, habilidades del profesor en el aula de clases. Y la quinta y última, la didáctica de la creatividad. La primera unidad, denominada currículo y enfoques pedagógicos, asimismo, la hemos dividido en 2 contenidos temáticos. El primero, denominado Bases Teóricas del Currículo, y el segundo, Enfoques Pedagógicos. Estos 2 bloques temáticos son los que, en calidad de síntesis, vamos a presentar en esta ocasión y también vamos a desarrollarlos en las sesiones correspondientes a la conferencia y al foro. Bien, comencemos. En primer lugar, tenemos al frente 2 preguntas activadoras de los conocimientos de esta unidad. La primera de ellas nos dice ¿qué es el currículo? Y la segunda, ¿qué utilidad tiene el currículo para la didáctica? Con respecto a la primera, la respuesta es muy compleja. Los estudiosos de la teoría curricular identifican aproximadamente 60, 70 definiciones de currículo. Por lo tanto, la primera conclusión es que el término currículo tiene un carácter polisémico, es decir, lo podemos entender de diferentes maneras. Pero hay un autor argentino, José Aznar, que tiene un libro sobre currículo y él nos dice que las diferentes definiciones de currículo las podemos agrupar en 3 categorías. La primera nos dice que currículum es un plan de previsión de experiencias de aprendizaje que sirven de guía al profesor, que sirven de guía a las instituciones educativas y le sirven de control a las autoridades competentes. El segundo grupo, en la segunda categoría, estarían aquellas definiciones que nos dicen que el currículum son las experiencias mismas de aprendizaje. Y en la tercera categoría estarían aquellas definiciones que consideran que el currículum son los efectos, son las consecuencias del aprendizaje. ¿Cuál de estos grupos es el correcto? Tratándose de un fenómeno social muy complejo, cuya teoría curricular está en proceso de construcción, y siendo un fenómeno muy dinámico, las definiciones obedecen a aspectos contextuales que los vamos a desarrollar, repito, en la sesión respectiva. Por lo tanto, habría que estar preparados, revisar el material que se les está enviando para poder participar en la búsqueda de una respuesta de esta pregunta. La segunda pregunta nos dice, ¿qué utilidad tiene el currículum para la didáctica? Pues bien, tenemos que responder con respecto a esta pregunta, que el currículum también se le ve como una herramienta, se le ve como un instrumento que concretiza los aprendizajes. ¿Pero de quién? Del modelo pedagógico o de la teoría pedagógica. Por lo tanto, el currículum se ubica en medio, en la mitad, entre la teoría y la práctica.
Y por este hecho, el currículum toma los elementos que dan respuesta a los aspectos más importantes de la teoría para lograr la transformación a través de la didáctica. Por lo tanto, el currículo desempeña esa función de filtro entre estos dos elementos. La didáctica, que corresponde a las estrategias con las cuales el docente va a modificar y cambiar la realidad, pero obedeciendo a una teoría cuyos principios son recogidos por el currículum. Pues bien, con respecto al currículum, es muy importante que los docentes manejen las diferentes concepciones curriculares, porque ellas son las que van a impregnar los modelos pedagógicos de las instituciones educativas. De tal manera que un profesor en el aula está llevando a la práctica una manera de ver la educación, una forma de entender la educación. Y esto, indudablemente, se refleja a través de la didáctica que él está utilizando, porque ahora no queremos profesores artesanales que ingresan al aula solamente a tratar de buscar el aprendizaje de los contenidos, pero no tienen un sentido de hacia dónde están dirigiendo estos aprendizajes. Por eso es necesario que maneje las diferentes concepciones del currículum. En este cuadro estamos presentando las diversas maneras de ver el currículum. Así tenemos, por ejemplo, el currículum concebido como praxis, que tiene como sustento toda la teoría crítica. Es aquella que dice que el currículum es acción, es práctica. Eso lo vamos a desarrollar. Todo lo vamos a desarrollar la próxima semana, pero es importante que ustedes tengan una visión general de las diferentes concepciones. La segunda, el currículum como sistema, se nutre del enfoque de la tecnología sistémica de la psicología conductista. Es decir, ve el currículum con sus tres procesos: entradas, ¿cierto?, sus procesos de elaboración y sus salidas. El currículo como plan de instrucción considera solamente el aspecto cognitivo, más no el aspecto formativo de lo que es la educación. El currículum como estructura organizada de conocimientos es el más antiguo, el que viene desde la época de los romanos, en donde le damos mucho peso a los contenidos entendidos como conocimientos, y esto deriva en una práctica pedagógica directiva, frontal, impositiva, pasiva. Repito, esto lo vamos a desarrollar en forma amplia en las próximas sesiones. Pues bien, el currículum entendido como conjunto de experiencia de aprendizaje tiene el sustento de la psicología conductista. El currículo como construcción del conocimiento se nutre de las psicologías cognitivas, las últimas de Piaget, de Vygotsky, de Ausubel, etc. Y el currículum como proyecto social se nutre de lo que se le denomina la pedagogía antropológica, de la pedagogía realmente cultural. Es importante también que un docente de cualquier nivel, del nivel inicial, secundaria o superior, tenga conocimiento de estos tipos de currículum que son expuestos por este gran investigador, profesor George Posner, norteamericano, en un libro que se llama Análisis del Currículum. Él considera que existen 5 tipos de currículum. El primero, el currículum oficial, sería el currículum explícito, aquel que tiene un sello de legalidad en las instituciones educativas, aquel que lo podemos ver transcrito a través de un documento en donde nos dicen qué alumno queremos formar, por qué, es decir, nos da también las competencias, los conocimientos que debe adquirir, nos da las recomendaciones metodológicas, etcétera, etcétera. Pero ese es un documento que lo podemos visualizar, lo podemos ver, ese es un currículum llamado explícito. El currículum operacional es el currículum real, es el currículum que se lleva a cabo en la práctica. Realmente podemos tener un currículum oficial, pero en el momento en el que el docente se encuentra con el estudiante en el aula, el currículum oficial sufre algunos cambios, algunas transformaciones, y realmente lo que se trabaja es diferente. Esas diferencias nos dan un resultado, como resultado el currículum real, llamado también operacional, porque es el currículum que
que se trabaja y es el que se espera que realmente logren los estudiantes en la práctica directa. También hay un currículum que ha sido estudiado muchísimo, y en esto le vamos a dar un especial énfasis, al denominado currículum oculto. Es decir, el currículum oculto se refiere a todos aquellos aprendizajes que se dan en las instituciones educativas de cualquier nivel, que no figuran ni en la guía del profesor, ni en los planes de estudios, que no se lleva tampoco a la práctica, pero que existe en el ambiente, que resulta muchas veces de los aprendizajes que conversan entre los alumnos y el profesor, o a través de mensajes sublimales que se encuentran en la institución educativa. Los otros currículum es el denominado currículum nulo, que se refiere a todas aquellas experiencias que existen, conocimientos que existen, pero de los cuales la institución educativa, ni el estudiante, ni los profesores están realmente informados. Y el extracurriculum, que cumple también un papel muy importante, que se refiere a todas aquellas experiencias que el estudiante, que tienen su efecto en el estudiante cuando ésta participa en actividades extraordinarias, ¿cierto? Actividades de capacitación, actividades de extensión educativa, actividades de proyección social. Pues bien, de todos los aspectos del currículum que estamos examinando con una visión muy general, tenemos los elementos del currículum. Este aspecto sí les pido que para las sesiones virtuales lo dominen porque estos elementos del currículo también se dan en los diseños pedagógicos de las instituciones educativas, que los recoge el currículo y los toma la didáctica. Es decir, el currículum hace un trabajo de trasvase, toma de la teoría y lo lleva hacia la práctica. Por lo tanto, la didáctica, los diseños didácticos tienen en cuenta también estos elementos. Estos elementos podemos verlos desde dos perspectivas: desde la perspectiva de la enseñanza o desde la perspectiva del aprendizaje. Así, por ejemplo, el primer elemento que le denominamos las intenciones educativas se refiere a los propósitos de la educación, los propósitos que persigue una sociedad, que persigue una institución, es decir, qué tipo de estudiante deseamos formar y para qué realmente lo deseamos formar. Ahí surgen las diversas posiciones filosóficas, psicológicas, sociales, etcétera, que se tienen indudablemente que definir. Si decimos nosotros, ¿para qué enseñar? Lo estamos viendo desde la perspectiva de la enseñanza. Y decimos, ¿para qué aprender? Lo estamos viendo desde la perspectiva del aprendizaje. Una vez que se ha definido esta perspectiva en el currículum, se aparece una segunda pregunta. Pues bien, ¿y qué es lo que vamos a enseñar? ¿O qué es lo que se va a aprender? Este es el elemento denominado contenidos del currículum, que varía también de acuerdo al contexto histórico. Vamos a ver cómo a través de la historia las instituciones educativas enseñaban conocimientos, después enseñaban actividades. Ahora, en la época moderna, lo que se están enseñando son competencias, en donde los conocimientos solamente desempeñan un papel de instrumento, de medio, pero lo más importante es el desarrollo de competencias, es decir, de habilidades, tanto cognitivas como motoras y afectivas. Bien, el tercer componente se denomina secuencia y responde a la pregunta ¿cuándo? ¿En qué momento? Y para ello el docente tiene que manejar algunos criterios de organización de los contenidos, criterios lógicos, criterios de madurez del estudiante, criterios de cómo se produce el aprendizaje en la mente del estudiante, para poderles dar unas estructuras que se reflejan a través de los planes de estudios, que se reflejan a través de las guías didácticas y del sílabo, porque ahí es el docente quien tiene que decir en qué momento el estudiante debe aprender tal contenido. Otro de los elementos importantes del currículum es la metodología, llamado actualmente estrategias metodológicas, que responde a la pregunta cómo enseñar o cómo realmente aprender. Muchos han dicho que
la metodología es la didáctica y realmente no es así. La didáctica sí nos proporciona las herramientas para ejecutar aquello que nosotros pretendemos que el alumno aprenda o aquello que nosotros pretendemos enseñar al estudiante, pero el enfoque moderno de la didáctica, como lo vamos a ver después, es mucho más amplio, rebasa el concepto de metodología. La didáctica también les interesan las intenciones, los contenidos, etc. La quinta pregunta es cómo hacerlo, y esto corresponde a la respuesta de los recursos. O sea, ¿qué recursos necesito para enseñar y qué recursos requiero yo para que los alumnos aprendan? Y por último, el último elemento del currículo es de la evaluación. En otras palabras, responde a la pregunta qué evaluar, cuándo evaluar y cómo evaluar. Estos componentes los vamos después a analizar en forma muy amplia para ver la trascendencia que tienen a través de la didáctica. La segunda parte que vamos a trabajar la próxima semana se refiere a los enfoques pedagógicos. Los enfoques pedagógicos que están en boga en América Latina tienen un origen en Colombia y hay 3 personajes en Colombia que han creado lo que se llama, uno de ellos ha creado lo que se llama la pedagogía conceptual. Entre estos hay 2 hermanos, Julián de Zuviría Samper y Miguel de Zuviría Samper, que conjuntamente con Rafael Flores Ochoa nos dan a conocer los diferentes enfoques pedagógicos. Tenemos al frente, por ejemplo, el enfoque pedagógico de Julián de Zuviría, quien nos dice que los enfoques pedagógicos y sus correspondientes diseños pedagógicos que van a servir a la didáctica, se encuentran los instruccionales, que serían los más antiguos, los que dan énfasis al aspecto cognitivo. En segundo lugar, los enfoques activistas propios de la escuela activa. El primero da importancia a la enseñanza, el segundo al aprendizaje, privilegia el activista, nos dice que el alumno solamente aprende haciendo, por lo tanto cambia el rol del maestro, cambian el rol de los recursos y cambia el sentido de la educación. Y el tercero, que es el de los enfoques contemporáneos, son aquellos que tienen como base los estudios psicológicos derivados de estos 3 personajes, de Jean Piaget, de David Ausubel y de Lev Vygotsky. También vamos a desarrollar los enfoques pedagógicos de Rafael Flores de Ochoa, como lo dije anteriormente. Para él existen estos 5 tipos de modelos pedagógicos. El tradicional, que sería el más antiguo, que correspondería al instruccional de Julián de Zuviría. El tradicional, estamos hablando de aquella educación vertical, impositiva, en donde el alumno asumía una actitud solamente pasiva porque se le consideraba una tabula rasa, en donde el profesor tenía que grabarle los conocimientos en el cerebro y solamente la mejor forma de grabarlos era a través del castigo, a través de la repetición, a través de la memorización, a través del ejercicio. Eso lo vamos a desarrollar en forma muy amplia. El segundo, el enfoque del modelo conductista, es el que es producto del surgimiento de la psicología que consideraba que el aprendizaje es un cambio de conducta, de Sorday, de Skinner, de Watson, etcétera, y que sigue todavía como un paradigma dominante en la actualidad, que nos dice que el profesor para su clase tiene que diseñar este objetivo de aprendizaje, ¿es así? Es decir, tiene que prever qué cambios de conducta. Esto lo vamos a estudiar para saber si esto es positivo o no es positivo. También el enfoque pedagógico romántico, nos dice Rafael Flores, que corresponde a las pedagogías activas que aparecen desde la época de Comenio, de la época de Rousseau, quien dice que el niño solamente aprende haciendo y que el docente debe asumir un rol solamente de facilitador y dejar que la naturaleza por sí misma haga realmente su trabajo.
esto correspondería al modelo romántico. El modelo desarrollista, que es de las teorías cognitivas, que ve que la mente es un ente, un ser en proceso de progresión a través del desarrollo de sus estructuras realmente cognitivas. Y un acápite especial, Rafael Flores Ochoa, que es el modelo socialista que correspondió a la época del dominio de las repúblicas socialistas soviéticas y que se basó en los estudios de un pedagogo ruso, Makarenko. Bien, lo que vamos a desarrollar y le vamos a dar mucho énfasis son a las didácticas contemporáneas, porque con ese nombre las denomina Miguel de Zuviría Samper. Cada una de ellas deriva de un modelo pedagógico. Según Miguel de Zuviría Samper, las didácticas que en este momento se utilizan a nivel mundial se pueden agrupar en 3 categorías, teniendo en cuenta un criterio evolutivo a través de la historia de la educación. Y así nos dice que las didácticas que todavía superviven y se dan en algunas instituciones son aquellas denominadas tradicionales, también porque son heteroestructurales. ¿Qué nos quiere decir con esto Miguel de Zuviría? Que la fuente de la información en las primeras, en las tradicionales, viene de fuera y va hacia el niño de manera hetero, ¿cierto? Algo externo que influye sobre mí. Entonces, en las tradicionales hay una predominancia de la enseñanza, un control en manos del docente sobre el estudiante. El estudiante, repito, considerado un saco vacío en donde el docente va a vaciar los conocimientos de las diferentes materias, disciplinas, asignaturas, etc. Pero este enfoque, esta didáctica tradicional, se ve después modificada y cambiada porque aparecen en la historia de la educación conceptos totalmente diferentes, como los de los autores que ya hemos citado, que son producto de la denominada escuela activa, es decir, aquella que nos dice que el ser humano, y especialmente el niño y el adolescente y cualquier aprendiz, aprende bajo la actividad de tipo mental o actividad de tipo motora, que nadie puede aprender por él, solamente él aprende. Por lo tanto, si él aprende, y como se desea al mismo tiempo que sea una persona libre y no dominada por la educación, entonces la fuente de la motivación de los contenidos está en el niño a través de sus necesidades y a través de sus intereses y a través de sus motivaciones. Por lo tanto, ya no está en lo que el maestro piensa que debe ser, sino en lo que el niño realmente necesita. Entonces, nos dice Miguel de Zuviría Samper que entre estas 2 didácticas existe una oposición, una que privilegia la enseñanza y la otra que enfatiza en el aprendizaje. Y nos dice que entonces aparece una didáctica que soluciona dialécticamente este problema, a la que le llama didácticas contemporáneas, llamadas interestructurales, que estarían dados por los estudios específicamente de David Ausubel. Nos dice que aparece la mente humana, y es la mente la que soluciona este problema. De tal manera que actualmente en las didácticas el maestro ya no asume un papel de facilitador, como lo decían las didácticas activas, ni tampoco tiene el control de la enseñanza, como lo hacían las didácticas tradicionales, sino que actualmente existe una especie de comprensión, de entendimiento, de apoyo y de colaboración. La mente del estudiante con la mente de los alumnos trabajan unidas para lograr los objetivos del aprendizaje. Entonces, los dos, en estas nuevas didácticas, las didácticas contemporáneas, nos postulan y proponen de que tanto el maestro como el estudiante desempeñan roles muy importantes y muy dinámicas dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje.
Pues bien, para finalizar esta introducción, esta síntesis, le mostramos a través de esta diapositiva los elementos que vamos a trabajar del currículum, los enfoques, las fuentes que las vamos también a desarrollar en las clases virtuales, los tipos y los elementos, y cómo un determinado enfoque curricular influye sobre los enfoques pedagógicos y las didácticas contemporáneas. Quiero hacerles recordar también que cada una de las unidades tiene lo que yo le denomino la misión. Es una misión, es una lectura que ustedes van a tener que desarrollar en su tiempo realmente debido. Pues bien, esto ha sido todo por el día de hoy y esperamos ya tener una relación directa a través de la interacción que vamos a tener en las sesiones virtuales. Muchas gracias.